Hoy los saludamos en ese nombre glorioso que es sobre todo nombre, delante del cual toda rodilla se doblará ante Él y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria, la honra y la alabanza de Dios nuestro Padre, quien es bendito por los siglos de los siglos. Celebrarán los cielos sus maravillas y su verdad también en la congregación de los justos. Porque ¿quién en los cielos se igualará al Señor? ¿Y quién hay semejante al Omnipotente? Él es Dios temible y formidable sobre todos los que están alrededor de Él. Poderoso es Él y su fidelidad le rodea. Al Dios de los cielos, al que hizo todas las cosas para la gloria de su nombre, porque suyos son los cielos y suya también es la tierra, el mundo y su plenitud Él lo fundó, el norte y el sur Él lo creó. Suyo es el brazo potente, fuerte es su mano y exaltada su diestra. Al Dios de los cielos sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hoy, queridos amigos, vinimos a compartirles la preciosa palabra de nuestro Dios. Y quiero compartirles una historia que nos relata el Evangelio de Lucas, capítulo 9, del versículo 18 al 20. Y allí dice así, oye bien, querido amigo y amiga que me escuchas, allí dice así la palabra del Dios vivo. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos, y él les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Amén. Esta es una de las preguntas más importantes que el hombre o la mujer se puede hacer. Esta pregunta que les hizo el Señor a los discípulos en Cesarea de Filipo. Allí les hizo dos preguntas. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? La primera pregunta. Y la segunda pregunta fue, ¿y vosotros quién decís que soy? Y la segunda pregunta es la pregunta, una de las más importantes que nos podemos hacer. Porque según sea nuestra creencia de quién es Jesús, eso va a forjar nuestro caminar en esta vida presente y va a determinar nuestro destino eterno. Por eso es tan importante esta pregunta que nos la hagamos. Ahora, Dios les hizo el Señor Jesucristo les hizo esta pregunta en Cesarea de Filipo, que era una región de aldeas donde la mayoría de la gente que vivía allí no eran judíos, eran gentiles, eran griegos. Y allí en Cesarea de Filipo tenían un templo a un dios griego pagano. Se llamaba el dios Pan, según ellos el dios de la agricultura.
Y allí en Cesarea de Filipo le habían hecho un templo al dios griego de la naturaleza. También habían hecho un templo a Julio César, el emperador, porque la gente a los emperadores los tenían como divinos. O sea, el Señor Jesucristo les hizo esta pregunta en medio de una región que tenía creencias paganas. Y me imagino que estarían tal vez pasando al pie de un templo pagano cuando el Señor les hizo esta pregunta a los discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? La primera pregunta, la respuesta que dieron los discípulos fue: unos Juan el Bautista. Sí, esta era una creencia como la que tenía Herodes, porque Juan el Bautista ya lo habían matado. Y Herodes creía que que Jesús era Juan el Bautista resucitado de entre los muertos. Y que por eso se manifestaban en él esos poderes. Herodes creía que era Juan el Bautista resucitado. Él parece que creía en esas creencias orientales de la reencarnación. Pero la Biblia nos dice claramente que no hay reencarnación. Hay resurrección de entre los muertos, para vida eterna o para condenación. Pero no hay reencarnación. La Biblia nos dice en Hebreos 9:27 que al hombre le es concedido morir una sola vez y después de esto el juicio. No dice que después de la muerte, si vivimos bien, vamos a encarnarnos en algo mejor, pero que si vivimos mal, nos vamos a reencarnar en un ratón o en una cucaracha. Eso no lo dice la Biblia. Esos son creencias orientales falsas. Pero Herodes creía que Jesucristo era Juan el Bautista resucitado y que por eso operaban en Jesús esos poderes. Y otros creían que era el profeta Elías que había venido, conforme a la profecía de Malaquías 4:5, donde dice el Señor antes de que se terminara el libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, que el Señor había dicho: aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día grande y terrible del Señor. Pero vemos que el Señor Jesucristo no era el profeta Elías, porque el mismo Señor Jesucristo leemos en Mateo 17 que Él dijo que esta profecía se cumplía en Juan el Bautista, que Él había venido preparando el camino del Señor. Pero otros creían también que era uno de los profetas antiguos que había resucitado. Esa era la creencia en ese entonces. Y así también hoy en día muchos que creen de Jesús. Muchos creen de Jesucristo que era un hombre bueno. Otros lo ponen a otro nivel. Otros piensan como las religiones orientales, los yogas y todo eso, que piensan que Jesucristo fue un maestro ascendido. Y otros piensan, como los musulmanes, que fue un profeta, pero hasta ahí llegan. Por eso hay diferentes maneras de pensar en lo que Jesucristo es hoy en día, así como
lo fue en la antigüedad. Diferentes opiniones sobre Jesucristo. Por eso el Señor luego les dice a sus discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro es el que responde y dice: el Cristo de Dios. En Mateo, en el Evangelio de Mateo, nos da una respuesta como más clara de lo que dijo Pedro. Allí dice en Mateo capítulo 17, en Mateo capítulo 16, que Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sí, mire, querido amigo, esa respuesta de Pedro, esa respuesta de quién era Jesús, que no era simplemente un maestro o un maestro bueno, como dijo el joven rico, que no era solamente un profeta, que era el Cristo, el que había sido profetizado desde tiempos antiguos, que vendría, el Rey enviado por el Dios viviente, que era el Hijo del Dios viviente. La respuesta de Pedro forjó su vida. La respuesta de Pedro forjó su vida y forjó su destino. Es que si tú no crees en la realidad de lo que es Cristo, si tú no crees en la verdad de Jesús, de lo que Él es y de lo que Él hizo, tu vida va a seguir igual. Pero si tú crees en la verdad bíblica de lo que nos dice la Biblia de quién es Jesús, tu vida, si en verdad lo crees, tu vida va a coger otro rumbo en esta tierra. Y eso va a determinar tu destino eterno. Porque si tú crees en realidad, de corazón, en quién es Jesucristo, le vas a seguir, le vas a obedecer, vas a someter tu vida a Él. Pero si no crees y en realidad no crees, tu vida va a seguir igual, apartado y alejado de Cristo. Pero si tú crees como Simón Pedro, vas a cambiar de dirección en esta vida y vas a seguir al buen pastor que dio su vida por nosotros. Ahora yo te pregunto, querido amigo y amiga que me escuchas, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesucristo para ti? Ahora, ¿crees lo que la Biblia dice? La Biblia dice que Él es la vida. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, Él es el camino al reino celestial. Él es el camino al Padre. ¿Estás siguiendo el camino? El camino es Jesús, no hay otro camino. El que coge otro camino se pierde. El camino a la vida es Jesucristo. El camino para entrar al reino de Dios es Jesucristo. El camino para entrar a las moradas celestiales es Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino. ¿Estás andando ese camino? El camino es Jesús. Él también dijo: yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Él no solamente dijo: soy el camino, dijo: soy la verdad. Ahora, si Jesucristo es la verdad, ¿la crees? Si tú crees que Jesucristo es la verdad, ¿lo escuchas? Lo que Él dijo, ¿atiendes a su palabra? ¿Le crees? El Señor dijo en Juan 10:27, lo puedes leer:
mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Cuando escuchamos a Jesucristo, escuchamos al que es la verdad. Pilato preguntó ¿qué es la verdad? Y la verdad la tenía delante de él, a Jesús. Pero la realidad es que no lo quiso escuchar. Y Jesucristo le dijo, para esto yo he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Ahora, ¿la oyes tú? Si Él es la verdad, ¿escudriñas tú esa verdad en la Biblia? De las palabras de Jesucristo, de lo que Él dijo, ¿le crees? Él no solamente es el camino, Él es la verdad. Por eso esta humanidad está tan engañada religiosamente y se van a adorar ídolos y santos y a María y a dioses paganos. Otros creen en el Buda y en Hare Krishna, porque no oyen la verdad de Dios en Cristo Jesús, porque no se toman el tiempo de indagar su palabra, a saber lo que Él dijo. Él es la verdad. ¿La crees? ¿La escuchas? ¿Le pones atención a lo que Jesucristo es y a lo que Él dijo? Él es la verdad eterna. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él vino a traernos vida, la vida que viene de Dios. Juan 10:10 dice que Él dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y Él es el autor de la vida, nos dice Hechos capítulo 3, versículo 15. Nos dice que Él es el autor de la vida y Él da vida a los que son de Él. Déjeme decirte, querido amigo, que el hombre no tiene inmortalidad en su ser. Dios dijo al hombre, el día que pecares, ese día moriréis. Y la muerte física entró y como consecuencia su alma morirá. Y su alma será destruida por causa del pecado. Ezequiel 18:4 dice el Señor, el alma del Padre es mía y el alma del Hijo. El alma que pecare, esa alma morirá. El alma no tiene inmortalidad, puede morir, puede ser destruida. Y eso será destruida en el día del gran juicio, cuando el que no se haya escrito en el libro de la vida sea echado al lago de fuego y de azufre. Apocalipsis 20:15. La paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Es destrucción para el alma, para el hombre que ha pecado. El Señor dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Oye bien lo que dijo el Señor. Lo puedes ver en Mateo 10, versículo 28. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir, oye bien, destruir el alma y el cuerpo en el infierno. La paga del pecado es muerte, es destrucción en el lago de fuego. El hombre no tiene inmortalidad, pero Dios sí nos ha prometido inmortalidad en Cristo Jesús, la vida eterna. Es una promesa de Dios para los que le siguen, para los que siguen a Jesucristo. Primera Juan 2:25 dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Primera Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, y está hablando de la vida eterna. El Señor mismo dijo, porque de tal manera
amó Dios a este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. La vida eterna es la impartición de la inmortalidad, de la vida de Dios al alma pecadora que se arrepiente y viene a Cristo. Dios le otorga la vida eterna. Él es la vida que siempre ha sido desde un principio. Y esa vida es eterna, y Dios le impartirá vida eterna a los que le siguen. Él es la vida. Y ahora, si Él es la vida, ya tienes tú la vida eterna como un regalo de Dios. Es un regalo de Dios, tú no lo puedes comprar, tú no lo puedes meritar, no hay cosa que tú puedas hacer para que comprar la vida eterna. La vida eterna no se compra ni se vende, es un regalo, es una dádiva de Dios en Cristo Jesús. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, o sea, destrucción. Pero la dádiva de Dios, oye bien, el regalo de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado produce muerte y destrucción al alma, pero el creer en Jesucristo y en seguirlo produce vida eterna, inmortalidad. Por eso Pablo dijo en 1 Corintios 15, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. A través de Jesucristo el creyente tiene la victoria sobre la muerte. Segunda de Timoteo 1:10 dice que Él vino a sacar a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Ahora, si Él es el camino, estás transitando el camino, y el camino es estrecho, es angosto. Si Él es la verdad, ¿le crees? Si Él es la vida, ¿la buscas? ¿Buscas la vida eterna que se nos ofrece como un regalo en Cristo Jesús? Él también dijo que Él era Señor. ¿Le obedeces? La palabra Señor viene del hebreo Adonai, que significa el amo, el jefe, el comandante, en otras palabras, el que gobierna mi vida, aquel a quien yo me someto bajo su autoridad, bajo su mando. Si Él es mi Señor, yo me someto a la autoridad de Él. Si Él es Rey, Él gobierna mi vida. Si tú no lo obedeces, Él no es tu Señor y no es tu Rey. Y no has entrado a su reino, que ahorita es invisible, pero luego se manifestará abiertamente en el día que Dios juzgue y en el día que Dios establezca su reino. Ahora, Él es tu Señor, y si no es tu Señor, si tú no le obedeces, si no te has sometido bajo su autoridad, Él tampoco es tu Salvador. Porque la Biblia dice que Él es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos 5, capítulo 5, versículo 9. O sea, los que le han coronado a Él como Señor, como Adonai, como el amo, como el comandante y jefe. Por eso el Señor dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Hoy en día la palabra Señor se toma muy livianamente.
Se le dice a Jesús Señor y andan en adulterio, fornicación, homosexualidad, otras en lesbianismo, en mentiras, en engaños, hablando vulgaridades de sus bocas, emborrachándose, pegando la mujer, violando niños, consultando hechiceros, brujos, adivinos, violentando al prójimo, menospreciando al prójimo. Y se le dice a Jesús, Señor, no te engañes, querido amigo, Él no es tu Señor. Si tú sirves al pecado, tu Señor es el diablo. 1 Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo. El que ha nacido de Dios, nos dice la Biblia en 1 Juan capítulo 3, no practica el pecado. Él ya salió de esa vida arrastrada y esclavizada por el pecado. Dios le ha impartido una nueva vida, porque el que viene a Cristo, Él le imparte a una nueva vida. Por eso dice 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Le crees tú al que es la verdad? Él dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13:3. El arrepentimiento es necesario para ser de Jesucristo. ¿Le crees? Él lo dijo. El arrepentimiento es necesario para el perdón. Pedro dijo, arrepentíos y convertidos para que sean perdonados vuestros pecados. El arrepentimiento es necesario para entrar al reino de Dios. Sin arrepentimiento no hay perdón, no hay entrada a su reino, no vas a obtener el don de la vida eterna, porque el don y el regalo de la vida es para los que le siguen en obediencia. ¿Te has convertido de las tinieblas a la luz? Porque eso fue lo que dijo al Señor Jesucristo. Le dijo a Pablo que predicara para que se convirtieran de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que recibieran por la fe que es en su nombre el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Lo pueden leer en Hechos capítulo 26, versículo 18. Y eso fue lo que Pablo empezó a predicar, que se convirtieran a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Hechos 26:20. Pablo lo predicó, los apóstoles predicaron el arrepentimiento, se le llama arrepentimiento para vida, arrepentimiento para salvación, es un fundamento de la fe cristiana. Hebreos 6:1, allí lo encuentras. Un fundamento de la fe. Pero ¿le crees tú al Señor? ¿Quién es Jesucristo para ti? Si Él es la puerta de salvación, porque Él dijo que Él era la puerta. Él dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Juan 10:9. Ahora, si Él es la puerta, ¿le crees? Y si le crees, ¿has entrado por ella? Él es la puerta, no hay otra puerta. No es Pedro, no es Pablo, no es María, no es Juan. Y tampoco es por allá dioses paganos, ni Hare Krishna, ni el Buda, ni Alá. Es Jesucristo, la puerta única de salvación. ¿Has entrado por ella? Si no has entrado, estás en peligro de condenación. Peligro que tu alma sea juzgada y destruida, porque la paga del pecado es muerte, y el que no se haya escrito en el libro de la vida será echado al lago de fuego. Apocalipsis 20:15. Por eso, lo que confesó Pedro, en Cesarea de Filipo, determinó su vida aquí en la tierra. Él creyó que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso forjó su vida para obedecer a Cristo y para seguirle en este mundo. Y Pedro terminó crucificado boca abajo.
Su confesión lo llevó a la muerte, pero lo llevó a que se le abrieran las puertas al reino celestial por su fe en Jesucristo. Y hoy estará gozando en el reino, en la ciudad celestial de la presencia de Dios. Pero hoy puedes tú entrar por esa puerta. Hoy el Señor está aquí. Él dijo, donde hay 2 o 3 de vosotros reunidos en mi nombre, yo estoy en medio. Él está aquí y Él quiere salvarte. Pero ¿le crees tú al Señor o le crees a hombres que hablan fábulas humanas, que le han puesto al hombre el tropiezo delante de ellos, llevándolos por otro camino de perdición? Solo Jesucristo salva, solo Él es el camino al Padre. Él es la verdad revelada de Dios y Él es la vida. Y si tú no tienes a Cristo, en el momento de tu muerte te fuiste a la prisión de los muertos, y luego allí esperar años y años y años, porque de aquí a que Dios juzgue todas las cosas en el gran trono blanco, hacen falta más de 1000 años. Y allí serás atormentado en la prisión de los muertos, luego sacado de allí para ser juzgado y echado al lago de fuego. Tú no quieres eso, querido amigo. Atiende la voz del Señor que te llama hoy a sus caminos. Voy a hacer una oración de entrega hoy. Es el día de salvación. Hoy es el día aceptable. Jesucristo quiere salvarte. Él murió por ti. Su sangre es lo único que puede limpiar tu pecado. La sangre de Cristo nos dice, nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7. Aplícala hoy a tu vida. Dile, Señor, lávame de mis pecados en tu sangre. Y hoy tu nombre estará escrito en el libro de la vida. Hoy tu alma pasará de condenación a salvación en Cristo Jesús, porque te habrás refugiado en la roca inconmovible de los siglos, en la roca de salvación, Cristo Jesús. Bien, voy a hacer una oración de fe, de entrega. Romanos 10 dice que con nuestro corazón creemos, pero con nuestra boca le invocamos para salvación. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Salvo de qué? De la condenación. Si lo quieres hacer, inclina ahí tu rostro y dile así al Señor: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te necesito. te necesito. Reconozco que soy un pecador Reconozco que soy un pecador, y que he hecho lo malo delante de que he ti. hecho lo malo delante de ti. Pero creo, Señor, Pero creo, Señor, que tú eres el Hijo del Dios que viviente, tú eres el Hijo del Dios viviente, el Cristo, el Cristo, el Salvador del mundo, el Salvador del mundo, que derramaste tu sangre que derramaste tu sangre en la cruz del Calvario en la cruz del Calvario para la limpieza de los para la pecados. limpieza de los pecados. Creo que resucitaste triunfante de entre los Creo que muertos resucitaste triunfante entre los y muertos que vives para siempre. y que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Quiero caminar tu camino. Quiero caminar tu camino. Quiero abandonar el pecado. Quiero abandonar el pecado. Por eso, Señor, te recibo hoy en mi Por vida eso te recibo hoy en mi vida como mi Señor, como mi Señor, como mi comandante y como jefe, mi comandante y jefe, como mi Dios como mi Dios y como mi Salvador. y como mi Salvador. Perdóname, Señor, todos mis pecados Perdóname, Señor, todos mis pecados, y todas mis transgresiones, todas mis y transgresiones, lávame en tu preciosa sangre y lávame en tu preciosa de sangre todos ellos. de todos ellos. Y escribe hoy mi nombre Escribe hoy mi nombre
nombre en tu libro de la vida en tu libro de la vida y salva mi alma. y salva mi alma. Renuncio hoy a Satanás Renuncio hoy a Satanás y a los poderes de las y a tinieblas los poderes de las tinieblas que estén operando en mi vida, estén operando en mi vida y someto mi vida y someto mi vida y la rindo a ti, y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Lléname de tu Espíritu Santo Lléname de tu Espíritu Santo y dame una nueva vida. y dame una nueva vida. Gracias, Padre bueno, Gracias, Padre bueno, Padre de la gloria, Padre de la gloria, por enviar a tu Hijo al mundo por enviar a tu Hijo al mundo para salvarme, para salvarme, para darme esperanza, para darme esperanza, para darme tu perdón, para darme tu perdón, para darme tu salvación para darme tu y salvación tu regalo de vida eterna. y tu regalo de vida eterna. Recibo hoy tu salvación Recibo hoy tu salvación a través de tu gracia a través de tu gracia y en el nombre de tu Hijo y en el Jesucristo nombre de tu Hijo Jesucristo y lo que Él hizo y lo que Él hizo por nosotros por nosotros en la cruz del en Calvario. la cruz del Calvario. Recibo tu perdón Recibo tu perdón y tu salvación en su y tu nombre salvación en su y nombre. te doy gracias. Te doy gracias. Amén Amén y amén. y amén. Gloria al Señor. Si entregaste Gloria a Dios. tu vida al Señor, felicitaciones. Has pasado de muerte a vida, de condenación a salvación. Ahora, si lo hiciste de corazón, si recibiste a Jesucristo de corazón, le perteneces a Jesucristo. Eres oveja de Él y a Él le perteneces. Encuéntrate una iglesia cristiana, apártate de los ídolos, habla con el pastor, dile que te quieres bautizar en las aguas, que es un mandamiento del Señor a todo aquel que cree, pero es necesario primero creer y primero arrepentirse antes de tomar el paso del bautismo. Y obedece a Cristo y que Dios te bendiga en tu nueva vida. Gloria a Dios.